Shalom amigos, soy Ricardo Rodríguez de California. Nos quería traer una tema interesante del higo, el fruto higo. Higo en las escrituras, qué es lo que quiere decir, qué es el símbolo hebreo, qué son las cosas que podemos llevar. Vamos a orar primero. Padre, gracias por este día. Límpianos de toda iniquidad y maldad por tu sangre. Gracias por la obra de tu Hijo en la cruz. Amén. Primeramente, quiero identificar la palabra higo. 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 En hebreo es tejan. Higo. Este es higo. Higo. Quitan los puntos. El primer punto va a ser la palabra de higo. El segundo es el árbol, buena y la mala. Y la conclusión. Tejan. Es una palabra feminista. Es una palabra en las termas hebreas, porque hay palabras hebreas que describen un aspecto femenino. El árbol es hermoso. El árbol produce fruto. El árbol tiene muchas raíces, pero muchas ramas. El árbol es muy interesante. Mi abuela tenía higos en su yarda de atrás, cuando todavía estaba aquí en la tierra. Me gustaban esos higos. Esos higos eran deliciosos. El higo es un fruto, va como así. Están verdecitos. No se mira tanto. Frutos. Pero tienen que estar exactamente correspondiendo el tiempo. Tienen que estar listos para comer. Tienen que estar satisfechos para agarrarlos de la rama. Higo. Y les voy a escribir el versículo principal porque tenemos que usar las escrituras, porque es muy importante, porque eso es la más importante cosa. La fundación son las escrituras. Y quiero poner el versículo principal. Versículo principal va a ser San Marcos 11, 13. 11, 13. Ese es el versículo principal. El libro de San Marcos 11, 13. Vamos a leer el libro de San Marcos 11, 13. Y el contexto. El libro de San Marcos pintó al Mesías como un servidor. Cada Lucas, Mateo, Juan, Marcos, todos pintaron una fotografía de Jesucristo, del aspecto de ministro como Mesías. Lucas lo pintó como el doctor,
porque Lucas era un doctor. Mateo era un colector de dinero, de taxes. Él era bueno con números. Por eso él escribió la genealogía de Jesucristo. Números. 14 generaciones, etcétera, etcétera. Marcos era diferente. Él pintó al Señor como el servidor, como una vaca que le amarraban algo encima y jalaba una carga. El servidor que sirvió a todo hombre a predicación la palabra. Juan lo pintó como Dios en carne, el Mesías. Y los digo eso por el contexto, porque el contexto es muy importante. Marcos 11:13. Pero comenzamos con el 12 para tener el contexto correcto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue por si quizás encontraba algo en ella. Y él, al llegar cerca de ella, no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Lo cercó de ella, una terma femenina, como dejar hijo. Same thing, misma cosa. Ok. Jesús tenía hambre. Primer paso, la A. Cercó. O arrimó. Se arrimó al árbol. Se arrimó. B. Aquí es muy importante porque miró hojas solamente, hojas. No era tiempo. Ok, 3. No era tiempo. Se arrimó, tiempo, hojas. Y ya sabemos, leyendo siguiente. Entonces le dirigió la palabra diciendo, que nadie vuelva a comer jamás fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando. Y ahí cerramos. Hojas, nomás tenían hojas. ¿Qué son las hojas? Estas hojas, muy importante, hojas. Hojas de higo. Esta no es la primera vez que sale el higo en la escritura. Vamos al Génesis 3. Libro de Génesis. Génesis 3, comenzando tres 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Génesis 3. Génesis 3. Se cubrieron. Se cubrieron y voy a escribir. Lo escribo para que tres siete. No era nada malo las higueras. Se cubrieron. La ropa no es malo en ellas mismas. 3:7. Un problema. Obras. Estaban tratando de justificarse ellos mismos con las obras. Higo. Voy a borrar esto. Mejor no, ahorita no lo borro. Higo. Obras. Ya tenemos obras. 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 Es la primera cosa que es símbolo de higo. Son obras. Vamos al libro de Santiago. Va a ser el Santiago capítulo. Capítulo 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podría esa fe salvarle? Y así un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario. No hay nada malo con obras, pero no estás seguro en tu salvación con obras. Solamente que Dios te cubre con la piel del cordero. Dios notifica algo, que cuando se ponieron las obras, Adán y Eva, las hojas, Dios tenía que corregirles. Dijo, no. Yo te voy a cubrir con piel. No hay problema con obras en Cristo. Porque si estás sirviendo a Cristo con obras, sirviendo a Él porque lo amas y sirviendo a otros porque ese amor viene del Señor, no hay problema. Porque el libro de Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento. En el tiempo, en el aspecto del tiempo, es el más viejo. Obras. Higo 3:7. Ahora vamos a ir al árbol. Voy a dejar el versículo principal. Obras. Ahora vamos al árbol mismo. El árbol. Era 20 pies. 20 pies de estatura. Hojas
grandes. Hojas grandes, grandes. También tenían avispas, abajo de la sombra. Chiquito. Producía sombra y abajo de la sombra avispas. Para escaparse de los elementos del mundo, como la temperatura, especialmente del desierto. Esta vida es un desierto, amigo, amiga. Si no eres como un árbol del higo, si no estás creciendo, si no estás produciendo una sombra, que es la sombra y es Cristo que está producido en tu vida afuera, para que cerquen las avispas. Es un tipo de animal en las escrituras, alguien que nos salva. Si no estás atractando especies o personas abajo de tu sombra, ¿qué está pasando? Si no hay frutos, no va a haber insectos. Fruto produce frutos. Hojas. La orden en este árbol es la hoja arriba de fruto. La hoja está arriba del fruto porque si no hay hoja, el fruto se quema. Por eso dice Santiago, qué buenos son las obras sin la fe que produce el fruto. Pero qué bueno es el fruto sin la hoja. No es contradicción. Es que nuestra mente romano de la democracia del lado que es extremado diferente que el oriente de los hebreos, no podemos unificar los dos. No, pero en el mente hebreo no son exclusivos, son juntos. Son de la misma hoja. Esta hoja tiene color, pero esta hoja está blanco, pero está en la misma hoja. No podemos separarla. Entonces el pie es fuerte, produce sombra. Se oye bien para llegar allí. Ya llegamos a la buena y la mala. El árbol higo. Es un símbolo de prosperidad. Sí, prosperidad. Vamos a el libro de Primer Reyes. Primer Reyes. 4:25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. En
dijeron que no había guerra. No guerra. No guerra. No, no guerra. Seguros. Estaban seguros. Eran seguros. No guerra. Paz. Claro, todavía estaba el enemigo alrededor de ellos, pero no tenían conflicto en ese sentido. Prosperidad, pero también juzgamento. Higo también es un símbolo juzgamento. Vamos a Jeremías 5:17. Jeremías 5:17. Y recordemos en la prosperidad, sección de la prosperidad, Salomón, cuando estaba más en la palabra, era un tipo de Cristo. Pero claro, cuando se apartó, era un tipo de un anticristo. 5:17. Y se comerán tus mies, y tu pan se comerán a tus hijos y tus hijas. Se comerán tus ovejas y tus vacas, se comerán tus vinas y tus higueras, y con su espada demolerán tus ciudades fortificadas en los que confías. En este tiempo, Israel era en estado más bajo. Israel estaba en lo más bajo. ¿Y qué pasó después? Conocemos la historia. ¿Quién entró? Babilonia. Babilonia. Y se los llevó todos. Amigo, amiga, hermanos, estamos en un estado grave. La iglesia está muy bajo. Ídolos por donde quiera. Tradiciones por donde quiera. Cosas que no quieren dejar ir ciertas personas. Quieren tener una resurrección. Están predicando aleluya. Queremos algo, un movimiento. Pero los movimientos del Señor en las Escrituras nunca empezó con lenguas rodando en el suelo, riéndose sin control, pero con llantos de dolor, de arrepentimiento en las rodillas, rompiendo toda tradición, mover todo lo que está en la fundación, descarar todo para que el Señor pueda comenzar de nuevo. Babilonia viene. No te quedes en este estado. No era tiempo. Jesús dijo no, que nadie te coma en ese árbol de nuevo. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Ese árbol era Israel. Lo que estaba diciendo Jesús era algo grave, algo pesado por el Señor. Porque acciones ya dijimos, frutos son acciones, hojas, frutos, juntos. Este árbol en Israel, cuando Jesús estaba allá, este árbol era el último para producir fruto. Pero cuando Jesús estaba allí, todavía no venía verano. Porque Jesús estaba ahí en el momento, estaba en la primavera. En otras palabras, el tiempo caliente, más extremo el verano. En otras palabras, Jesús se acercó, no fruto. No fruto. Ya sabemos del fruto, obras van juntas. No fruto, no acción, no indicación de arrepentimiento. No estás lista, Israel, para recibirme como tu rey. No era tiempo para ese árbol, porque no estaba listo. Jesús vino en un tiempo cuando no estaba listo ese árbol. Israel no estaba listo. Ese árbol era un símbolo de Israel. Pero como Israel, la porción grande, las que están totalmente en la cama con el mundo, cuando Jesús venga, no van a estar listos. Se van a quedar aquí. Porque Babilonia la grande viene. ¿Cuál es la respuesta? Las personas que no estaban listas en el tiempo de Jesús eran los sacerdotes, que eran que construía de la porción grandísima del estabilizado que producían la fe, la palabra, los que tenían más históricas y muchas cosas de la palabra, los que ellos no estaban listos, porque se volvieron políticos, les gustaba el poder, el dinero, que dice el libro de San Mateo, en Timoteo, perdón, en los últimos días, muchos líderes, por las riquezas, las cosas de la carne, van a desmayar muchos.
Pero ¿qué es la respuesta? No, no es qué es la respuesta, es quién es la respuesta. Vamos a el libro de San Juan, porque es muy importante que estemos listos. Jesús demanda de nosotros, Él espera de nosotros que tenemos frutos. Frutos es muy importante, muy importante. Si no hay frutos, entonces no estamos, algo está pasando en nuestras vidas que no estamos haciendo algo bien. Libro de Juan. Libro de Juan. Vamos, es el 14. El 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Dios os dará otro consolador. Ya lo tenemos, ese consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Y el Espíritu de la verdad, cual el mundo no puede recibir. Y como no eres del mundo, hermano, hermana, ya lo tienes, pero tienes que pedir por ese poder, esa sabiduría para mirar qué es bueno, qué es falso. 18. No os dejaré huérfanos de entre vosotros. Y el Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino y os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayas a llevéis fruto. Y vuestro fruto permanecerá y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidéis, Padre, en el nombre de esto os mando, que os améis uno a otros. Tenemos que estar en esa raíz. ¿Quién es la raíz? Si no tenemos a Cristo, si no eres creyente en Cristo, si no tienes a Cristo, estás en un lugar muy peligroso. Pero si tienes a Cristo y no estás en Cristo, también estás en un lugar muy malo. Y por eso, si eres creyente, si no estás permaneciendo en Cristo, no vas a tener Cristo. Conclusión, no fruto, no obras. Amigos, amigas, tenemos que estar en esa raíz, la fundación, la piedra. No piedra, todo lo demás no va a servir. ¿Para qué? No sirve. Frutos. Tengan frutos. Pero más importante, estén pegados a la raíz. Estén junto de la
rama principal. Porque cuando cortas una rama de un árbol, tal vez esa rama puede durar varias horas conectada sin conectar a la rama principal. Pero llega el día que esa rama usa el agua que tiene en esa rama misma y se seca completamente. Cristo. Shalom, que Dios los bendiga. Shalom, shalom.